La peor llamada de mi vida me llegó a las 3:17 de la madrugada, y venía del teléfono de mi hermano muerto. No era una broma. No era un error. Y lo peor es que reconocí la voz apenas contesté. Era mi cuñada llorando, susurrando como si alguien estuviera al lado escuchando. Me dijo que necesitaba verme ya, que había encontrado algo en la laptop de mi hermano antes de que la policía se la llevara. Yo todavía estaba medio dormido y le dije que no entendía nada. Si se suponía que Diego había muerto hacía 6 meses en un accidente de coche. Ella se quedó callada unos segundos y después soltó algo que todavía me da escalofríos. Me dijo que tal vez no había sido un accidente. Ahí sentí que el estómago se me fue al piso. Porque Diego y yo no éramos solo hermanos. Éramos inseparables. Crecimos solos prácticamente, con una madre alcohólica y un padre que desapareció cuando yo tenía 9 años. Diego era el que me cuidaba, el que trabajaba doble turno para que yo pudiera estudiar. Literal, yo le debía la vida. Y aún así, los últimos meses antes de su muerte casi no hablábamos. Todo por culpa de su esposa, Laura. Mira, nunca me cayó bien esa mujer. Tenía esa sonrisa falsa de ay, yo jamás haría daño, pero detrás de eso manipulaba a todo el mundo. Diego cambió muchísimo desde que se casó con ella. Vendió su moto porque ella decía que era muy inmaduro. Dejó de salir con amigos. Hasta dejó de visitar a nuestra mamá aunque estuviera enferma. ¿Y cuando murió? Laura actuó raro desde el primer día. Ni lloraba. En el funeral parecía más preocupada por quién se acercaba a darle el pésame que por el cuerpo de mi hermano en el ataúd. Recuerdo que me acerqué y le dije que algo no cuadraba. Ella me respondió súper fría, diciendo que el accidente había sido culpa de Diego por manejar cansado. Yo le dije que Diego jamás manejaba cansado porque era obsesivo con eso. Y ella solo me miró fijo y dijo algo que jamás olvidé. Dijo que la gente nunca conoce realmente a la persona con la que duerme. En ese momento pensé que solo era una viuda en shock. Pero después de esa llamada, todo empezó a verse diferente. Salí de casa manejando como loco hasta el departamento de Laura. Cuando llegué, ella estaba temblando. Tenía ojeras horribles y parecía que no había dormido en días. Apenas me dejó entrar, cerró todas las cortinas y me enseñó la laptop de Diego. Me dijo que había encontrado unos archivos ocultos. Yo pensé que serían cosas normales, cuentas, correos, algo así. Pero no. Eran grabaciones. Docenas. Vídeos de cámaras escondidas dentro de la casa. Y ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad, porque las fechas eran posteriores a la muerte de Diego. Laura abrió una de las carpetas y empezó a reproducir un vídeo. La cámara estaba escondida en la cocina. Se veía la fecha arriba. 2 semanas después del funeral de Diego. Yo sentí que me faltaba el aire. Porque en el vídeo aparecía Laura entrando a la casa sola. Dejaba las llaves sobre la mesa. Todo normal. Pero después de unos segundos, se escuchaba una voz masculina desde arriba. Una voz idéntica a la de mi hermano. Laura en el vídeo se congeló igual que nosotros. Levantó la cabeza lentamente y preguntó quién estaba ahí. Y entonces la voz respondió. Dijo, te dije que no tocaras mis cosas. Se me heló la sangre. Laura pausó el vídeo y me juró que nunca me había contado esto porque pensó que estaba perdiendo la cabeza. Me dijo que durante meses escuchó pasos arriba. Puertas cerrándose. El agua del baño abriéndose sola. Yo quería encontrar una explicación lógica. De verdad quería. Pero luego abrió otro archivo. Esta vez era una cámara del pasillo. La imagen estaba oscura. Eran casi las 4 de la mañana. Se veía a Laura saliendo del cuarto lentamente. Como si hubiera escuchado algo. Y entonces, detrás de ella, la puerta del despacho de Diego se abrió sola. No de golpe. Despacio. Como si alguien estuviera mirando desde dentro. Laura empezó a llorar. Me dijo que desde ese día ya no dormía bien. Que sentía que alguien la observaba todo el tiempo. Yo le pregunté por qué no llamó a la policía. Ella respondió algo rarísimo. Dijo que tenía miedo de que encontraran lo que Diego escondía. Ahí cambió todo.
Porque hasta ese momento yo pensaba que Laura era una víctima. Pero cuando dijo eso, entendí que sabía mucho más de lo que fingía. Le pregunté directamente qué escondía mi hermano. Ella dudó varios segundos. Después abrió un cajón de la cocina y sacó un sobre amarillo. Estaba lleno de documentos. Estados de cuenta. Fotografías. Correos impresos. Y un nombre aparecía en todos lados. Sergio Varela. Yo conocía a Sergio. Era el socio de Diego. Su mejor amigo desde la universidad. El mismo tipo que lloró abrazándome en el funeral. Laura me dijo que Diego descubrió algo horrible sobre él antes de morir. Al parecer llevaban una empresa juntos. Todo iba bien hasta que Diego empezó a notar dinero faltante. Muchísimo dinero. Sergio estaba robando lentamente de la empresa. Pero eso no era lo peor. Diego encontró transferencias a cuentas falsas. Empresas fantasma. Nombres de personas que ni existían. Y cuando empezó a investigar más, descubrió que Sergio debía dinero a gente muy peligrosa. Yo seguía intentando procesarlo todo. Laura me dijo que la noche antes del accidente, Diego había enfrentado a Sergio. Habían peleado horrible por teléfono. Ella escuchó todo. Diego incluso dijo que al día siguiente iría a la policía. Y luego pasó el accidente. El coche explotó en una carretera vacía. Cerraron el caso rapidísimo. Demasiado rápido. Sentí una rabia brutal. Porque yo estuve ahí enterrando a mi hermano mientras probablemente el asesino estaba parado a mi lado, fingiendo tristeza. Le pregunté a Laura por qué no dijo nada antes. Y ella me respondió algo que me rompió por dentro. Dijo que Diego le pidió que no confiara en nadie si algo le pasaba. Ni siquiera en mí. Me quedé helado. Le pregunté por qué demonios mi hermano diría eso. Laura bajó la mirada y me enseñó otra cosa. Un correo impreso. Era de Diego. La fecha era 3 días antes de morir. Decía que alguien cercano lo estaba traicionando. Y mencionaba mi nombre. Te juro que sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Porque yo no tenía idea de qué hablaba. Laura me miró directo y me dijo que durante meses creyó que yo estaba involucrado. Que por eso me evitó después del funeral. Que por eso actuaba tan fría conmigo. Yo estaba furioso. Le grité que cómo podía pensar eso de mí después de todo lo que hice por Diego. Pero ella también explotó. Me dijo que yo no sabía todo. Que Diego sospechaba de mí porque Sergio le mostró pruebas falsas. Mensajes editados. Transferencias manipuladas. Todo apuntando a que yo estaba ayudándolo a robar. Y ahí entendí la jugada. Sergio quería destruirnos a todos antes de que Diego hablara. Pero entonces pasó algo todavía peor. Mientras discutíamos, escuchamos un ruido arriba. Los dos nos quedamos callados. Un golpe seco. Como si alguien hubiera tirado algo en el segundo piso. Laura se puso pálida al instante. Me dijo casi susurrando que llevaban semanas sin subir arriba. Yo pensé que alguien había entrado. Agarré un cuchillo de la cocina y subí lentamente. Cada escalón crujía. Todo estaba oscuro. Y te juro que nunca había sentido un silencio tan pesado. Llegué al pasillo y vi que la puerta del despacho de Diego estaba abierta. Yo recordaba perfectamente que estaba cerrada. Sentía el corazón explotándome. Empujé la puerta despacio. Y ahí fue cuando vi la computadora encendida sola. Había una sola frase escrita en la pantalla negra. Sergio sabe que están hablando, te juro que en ese momento sentí que las piernas dejaron de responderme. Laura subió corriendo detrás de mí y cuando vio la pantalla empezó a respirar rapidísimo. Yo me acerqué despacio. Toqué el teclado. Todavía estaba tibio. Como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. Miré alrededor del despacho. Todo seguía exactamente igual desde la muerte de Diego. Sus libros. Su chaqueta colgada. Hasta la taza de café seca sobre el escritorio. Pero había algo distinto. La ventana estaba apenas abierta. Entraba aire frío. Y las cortinas se movían despacio.
Corrí hacia la ventana y miré abajo. Nada. La calle vacía. Pero entonces vi algo que me dejó helado. Un coche negro estacionado frente a la casa. Las luces apagadas. El motor encendido. No podía ver quién estaba dentro. Laura también lo vio. Me agarró del brazo y me dijo que ese coche llevaba días apareciendo cerca de la casa. Yo le pregunté por qué mierda no me contó antes. Ella dijo que tenía miedo. Que cada vez que intentaba hablar con alguien pasaban cosas raras. Llamadas silenciosas. Gente siguiéndola. Correos vacíos. Incluso encontró la puerta de la casa abierta 2 veces. Y ahí entendí algo horrible. No nos estaban asustando por diversión. Nos estaban vigilando. Bajamos rápido. Yo quería llamar a la policía. Pero Laura me detuvo. Me dijo que Diego tampoco confiaba en ellos. Que antes de morir descubrió que Sergio tenía contactos dentro de la policía local. Yo ya no sabía qué creer. Todo sonaba demasiado loco. Hasta que el teléfono de Laura sonó. Número desconocido. Ella no quería contestar. Pero el celular seguía vibrando una y otra vez. Finalmente respondió. Y lo primero que escuché fue una respiración pesada del otro lado. Después una voz masculina dijo algo bajísimo. Dijo, dejen de buscar. Laura colgó temblando. Yo agarré mi chaqueta y le dije que nos íbamos de ahí. Pero justo cuando abrí la puerta principal, vi un sobre blanco en el piso. No estaba ahí antes. Lo recogí. No tenía nombre. Nada. Solo una memoria USB dentro. Laura empezó a decir que no la conectáramos. Que podía ser peligroso. Pero yo ya estaba demasiado metido en todo eso. Subimos otra vez al despacho y conecté la memoria en la laptop. Había un solo archivo de vídeo. Sin título. Lo abrí. Y cuando empezó, casi vomitó. Era una grabación dentro del coche de Diego la noche del accidente. La cámara apuntaba al asiento del conductor. Diego manejaba nervioso. Miraba constantemente por el retrovisor. Y estaba hablando con alguien por teléfono. Conmigo. Escuché mi propia voz preguntándole qué pasaba. Diego respondió que Sergio sabía todo. Que había encontrado documentos suficientes para destruirlo. Yo en la grabación le dije que fuera directo a la policía. Pero Diego respondió algo raro. Dijo que primero tenía que recoger algo escondido en una bodega. Y entonces pasó. Un coche apareció detrás suyo. Empezó a seguirlo. Diego se puso nervioso. Aceleró. La cámara temblaba. Yo desde el teléfono le gritaba que parara en algún lugar público. Pero de pronto, el coche de atrás lo golpeó. Una vez. Luego otra. Diego perdió el control unos segundos. Y justo antes de que la grabación terminara, apareció el rostro del conductor detrás suyo iluminado por las luces. Era Sergio. Sentí tanta rabia que tiré una silla al suelo. Laura estaba llorando. Porque ahora ya no había dudas. Habían matado a Diego. Y lo peor fue lo siguiente. El vídeo no terminó ahí. Después del choque la cámara seguía grabando. La imagen estaba torcida. Se veía humo. Diego apenas respiraba. Y entonces alguien abrió la puerta del coche. Sergio. Se acercó a Diego mientras él todavía seguía vivo. Y dijo algo sonriendo. Dijo, te dije que nadie iba a creerte. Después el vídeo se cortó. Yo quería matarlo. Literalmente. En ese momento no pensaba en policía ni justicia. Solo quería verlo sufrir. Pero Laura me dijo que había más archivos. Había fotos de documentos. Conversaciones. Nombres. Mucha gente involucrada. Políticos. Empresarios. Policías. Sergio no era solo un ladrón. Estaba lavando dinero para gente muy pesada. Diego descubrió toda la red por accidente. Y por eso lo eliminaron. Yo empecé a entender por qué Laura vivía aterrada.
Ella me dijo que Diego había dejado instrucciones por si algo le pasaba. Y ahí sacó una llave pequeña de su bolsillo. Me explicó que pertenecía a una caja de seguridad fuera de la ciudad. Diego le dijo que solo la abriera si confirmaba que su muerte no fue un accidente. Yo le pregunté por qué no la abrió antes. Ella me miró y dijo algo que todavía me persigue. Dijo que estaba esperando saber en quién confiar. Y en ese instante, escuchamos el sonido de un coche acelerando afuera. Miré por la ventana. El coche negro arrancó lentamente. Pero antes de irse, las luces delanteras se encendieron directo hacia la casa. Como una advertencia. Laura empezó a entrar en pánico. Me dijo que ya sabían que teníamos las pruebas. Y honestamente, tenía razón. Porque en ese mismo momento mi celular recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía una frase. Tu hermano debió dejar las cosas en paz. No cometas el mismo error, no voy a mentir. Después de ese mensaje tuve miedo de verdad. No ese miedo normal que sientes viendo una película. Era otro tipo de miedo. El tipo de miedo que te hace mirar cada ventana pensando que alguien te está apuntando desde afuera. Laura estaba completamente rota. Caminaba de un lado a otro diciendo que debíamos desaparecer. Que Diego intentó enfrentarlos y terminó muerto. Pero yo ya no podía detenerme. Porque toda mi vida pensé que había fallado como hermano. Pensé que no estuve ahí para él. Y ahora descubría que literalmente lo cazaron como a un animal. Le dije a Laura que iríamos a esa caja de seguridad esa misma noche. Ella dudó. Me preguntó si estaba seguro. Y honestamente no lo estaba. Pero también sabía que si esperábamos más, las pruebas podían desaparecer. Agarramos todo lo importante. La laptop. La memoria USB. Los documentos. Y salimos de la casa rápido. Antes de subir al coche miré otra vez la calle. El coche negro ya no estaba. Pero eso me preocupaba todavía más. Porque significaba que ahora no sabíamos dónde estaban. Mientras manejábamos, Laura me contó cosas de Diego que yo jamás supe. Me dijo que las últimas semanas antes de morir casi no dormía. Revisaba cámaras de seguridad. Cambiaba rutas para ir al trabajo. Incluso llevaba un arma escondida en el coche. Yo no podía creerlo. Porque Diego siempre fue el más tranquilo de los dos. El responsable. El que evitaba problemas. Imaginarlo viviendo paranoico me destruyó por dentro. Entonces Laura me confesó algo todavía peor. Dijo que una semana antes del accidente encontraron a alguien dentro de la casa. Yo frené de golpe. Ella empezó a llorar mientras hablaba. Dijo que se despertó de madrugada y vio una silueta parada mirando la cama. Pensó que era Diego. Pero cuando encendió la lámpara, el hombre salió corriendo. Diego persiguió al tipo hasta la calle pero logró escapar. Y después de eso empezaron las amenazas. Llamadas. Fotos de ellos entrando y saliendo de lugares. Mensajes diciendo que dejaran de investigar. Yo apreté el volante tan fuerte que me dolían las manos. Porque mientras yo hacía mi vida normal, mi hermano estaba viviendo un infierno. Después de casi una hora llegamos a la bodega donde estaba la caja de seguridad. El lugar era viejo. Casi abandonado. Había un guardia dormido viendo televisión. Laura le enseñó unos papeles y nos dejó pasar sin problemas. Bajamos a un sótano lleno de cajas metálicas. Todo olía a humedad. Ella temblaba tanto que casi no podía meter la llave. Cuando finalmente abrió la caja, los dos nos quedamos congelados. Había muchísimo dinero dentro. Paquetes enormes de efectivo. Pasaportes. Un arma. Y una carpeta negra con mi nombre escrito encima. Sentí el corazón en la garganta. Abrí la carpeta lentamente. Era una carta de Diego. Escrita a mano. La reconocí al instante. Empecé a leer y sentí que el mundo se caía otra vez. Diego decía que si yo estaba leyendo eso, significaba que probablemente él ya estaba muerto. Decía que lamentaba haber dudado de mí. Que Sergio logró convencerlo de que yo estaba involucrado. Pero después descubrió la verdad.
Descubrió que Sergio había manipulado todo para separarnos. Y ahí vino la parte que me destruyó. Diego escribió que intentó llamarme varias veces el día antes de morir para pedirme perdón. Pero yo nunca contesté. Porque estaba enojado con él. Habíamos discutido esa semana por una estupidez relacionada con dinero. Y yo ignoré sus llamadas. Cuando terminé de leer sentí ganas de vomitar. Porque la última vez que hablé con mi hermano, le colgué el teléfono. Laura me abrazó mientras yo intentaba no romperme ahí mismo. Pero entonces escuchamos pasos afuera del cuarto de seguridad. Los dos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Pasos lentos. Pesados. Alguien venía hacia nosotros. Laura apagó la luz rápido. El cuarto quedó completamente oscuro. Yo agarré el arma de la caja sin pensarlo. Los pasos se acercaban cada vez más. Y entonces escuchamos una voz masculina afuera. Una voz que reconocí al instante. Sergio. Dijo mi nombre tranquilo. Como si nada. Como si fuéramos amigos. Dijo que quería hablar. Laura empezó a respirar rapidísimo. Yo sentía el pulso explotándome en la cabeza. Sergio siguió hablando desde afuera. Dijo que Diego arruinó todo por meterse donde no debía. Después soltó una risa bajita y dijo algo que jamás voy a olvidar. Dijo, tu hermano murió creyendo que lo traicionaste. Ahí perdí el control. Abrí la puerta de golpe apuntándole con el arma. Sergio levantó las manos sonriendo. Y te juro que esa sonrisa me dio más miedo que cualquier amenaza. Porque no parecía nervioso. Parecía divertido. Me dijo que bajara el arma porque no pensaba matarnos ahí. Yo le grité que lo vi en el vídeo. Que sabía que asesinó a Diego. Él ni siquiera intentó negarlo. Solo se encogió de hombros y dijo que Diego nunca entendió cómo funcionaba el mundo. Que algunas personas son demasiado ingenuas para sobrevivir. Yo quería dispararle ahí mismo. Pero entonces Sergio dijo algo que me paralizó. Dijo que si él caía, nosotros también. Porque la policía ya tenía preparada una investigación donde Diego aparecía como responsable de toda la red financiera. Y nosotros como cómplices. Según él, todas las pruebas estaban listas. Firmas falsas. Transferencias. Vídeos editados. Todo. Laura empezó a llorar otra vez. Pero Sergio todavía no terminaba. Se acercó un poco más y dijo que había una manera de salir vivos. Solo debíamos entregarle todo lo que Diego escondió y desaparecer. Yo fingí pensarlo unos segundos. Y entonces vi algo detrás de él. Dos hombres enormes entrando al pasillo. Ahí entendí que jamás pensó dejarnos ir vivos. Sergio seguía sonriendo mientras esos dos tipos se acercaban lentamente por el pasillo. Uno de ellos llevaba algo debajo de la chaqueta. No hacía falta ser un genio para entender qué era. Laura se pegó a la pared temblando. Yo todavía apuntaba el arma hacia Sergio, pero ya sabía que la situación estaba perdida. Él lo notó. Claro que lo notó. Y por eso empezó a hablar todavía más tranquilo. Me dijo que bajara el arma porque yo no era un asesino. Dijo que Diego tampoco lo era. Y luego soltó algo que me hizo hervir la sangre. Dijo que por eso mi hermano murió tan fácil. No sé cómo explicarlo. Hay momentos donde el cuerpo se mueve solo. Antes de pensar, antes de medir consecuencias. Le disparé. El ruido explotó en todo el sótano. Sergio alcanzó a moverse y la bala le rozó el hombro. Gritó y cayó hacia atrás. Los otros dos tipos reaccionaron enseguida. Uno sacó una pistola. Yo agarré a Laura y corrimos directo por el pasillo entre las cajas metálicas. Escuché disparos detrás nuestro. El sonido rebotaba por todas partes. Parecía una guerra. Corrimos hasta las escaleras y subimos como locos. Laura casi se cae 2 veces. Yo seguía escuchando gritos abajo. Cuando llegamos arriba, el guardia de seguridad estaba muerto sobre la silla. Tenía sangre en la camisa. Ahí entendí que Sergio llevaba rato planeando todo. Salimos hacia el estacionamiento mientras detrás nuestros se escuchaban pasos acercándose.
Entramos al coche y aceleré sin mirar atrás. Laura lloraba sin parar. Yo apenas podía respirar. Sentía las manos mojadas por el sudor y la adrenalina. Miré por el espejo y vi otro coche saliendo detrás nuestro. Nos perseguían. Ahí empezó la peor noche de mi vida. Manejé por calles vacías a toda velocidad. El coche negro venía pegado atrás. Intentaba chocarnos igual que hicieron con Diego. Cada vez que veía las luces acercarse sentía escalofríos. Porque entendí exactamente cómo murió mi hermano. El coche nos golpeó por detrás una vez. Luego otra. Laura gritaba diciéndome que hiciera algo. Pero honestamente no sabía qué hacer. Entonces recordé algo. Diego tenía un amigo. Un periodista llamado Martín. Yo lo conocía poco, pero sabía que Diego confiaba muchísimo en él. Revisé rápido la carpeta negra mientras manejaba y encontré un número escrito a mano. Lo marqué. Contestó dormido y furioso. Yo le grité que era el hermano de Diego y que nos estaban intentando matar. Hubo silencio unos segundos. Después su voz cambió completamente. Me preguntó dónde estábamos. Le dije que no tenía idea. Solo seguía manejando. Martín me dijo que fuera directo a su oficina. Que él tenía copias de todo lo que Diego le había enviado antes de morir. Sentí un poco de esperanza por primera vez. Pero duró poco. Porque el coche detrás nuestro aceleró de golpe y nos chocó brutalmente. Perdí el control unos segundos. El coche giró. Laura gritó. Casi terminamos contra un poste. Logré recuperar el volante de milagro. Y entonces vi algo adelante. Un control policial. Por un segundo pensé que nos habíamos salvado. Pero cuando el coche negro frenó detrás y vi que uno de los policías saludaba a Sergio, entendí que estábamos muertos. Sergio salió del coche sangrando del hombro pero caminando tranquilo. Los policías vinieron hacia nosotros apuntándonos con armas. Nos gritaron que saliéramos del coche. Laura estaba en shock. Yo también. Uno de los policías abrió mi puerta y me sacó a golpes. Me tiraron al suelo. Escuché a Sergio diciendo que éramos peligrosos. Que habíamos asesinado al guardia de la bodega. Literalmente estaban armando todo frente a nosotros. Intenté explicar. Grité lo del vídeo. Lo de Diego. Pero nadie escuchaba. Uno de los policías incluso me golpeó en la cara para callarme. Nos metieron en coches separados. Y mientras me esposaban, Sergio se acercó despacio y me dijo algo al oído. Dijo que ahora entendía por qué Diego lloraba hablando de mí. Porque al final yo tampoco pude salvarlo. Te juro que jamás había sentido tanta impotencia. Me llevaron a una comisaría pequeña fuera de la ciudad. Me encerraron solo en una sala oscura durante horas. Nadie hablaba conmigo. Nadie respondía preguntas. Yo seguía pensando en Laura. Pensando si seguía viva. Hasta que finalmente entró un detective. Un hombre viejo. Cansado. Se sentó frente a mí sin decir nada varios segundos. Luego puso una carpeta sobre la mesa. Había fotos mías. Mis cuentas bancarias. Mi historial. Todo. Me dijo que las pruebas contra mí eran enormes. Lavado de dinero. Fraude. Homicidio. Yo empecé a reírme nervioso porque sonaba absurdo. Entonces él me mostró algo que me dejó helado. Un vídeo mío entrando a la bodega con el arma en la mano. Editado perfectamente. Parecía que yo había disparado primero sin razón. Le dije que el vídeo estaba manipulado. El detective solo suspiró y dijo algo rarísimo. Dijo: sé que no mataste a tu hermano. Ahí levanté la cabeza. Él miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchara. Y después me dijo bajísimo que Diego también fue a verlo antes de morir. Que intentó denunciar a Sergio. Pero alguien de arriba bloqueó todo. Yo le pregunté por qué me decía eso. El hombre se acercó más y respondió que porque ya habían matado a demasiada gente. Y entonces sacó discretamente una llave de las esposas y la dejó debajo de la mesa.
Me dijo que tenía exactamente 3 minutos antes de que cambiaran de turno. Yo no entendía nada. Él se levantó y antes de salir soltó una frase que todavía recuerdo perfecto. Dijo, si quieres vengar a tu hermano, deja de actuar como una víctima. Me quedé solo mirando la llave debajo de la mesa mientras el corazón me golpeaba el pecho como loco. Afuera escuchaba voces. Pasos. Teléfono sonando. Todo parecía normal para ellos. Para mí no. Para mí era el momento donde decidía si terminaba enterrado igual que Diego o si hacía algo de una vez. Me quité las esposas con las manos temblando. El detective no mentía. Tenía muy poco tiempo. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba vacío. Caminé rápido intentando no hacer ruido. Sentía las piernas débiles. Llegué hasta una salida lateral y vi algo que me dejó confundido. Laura estaba ahí. Esperándome dentro de un coche viejo. Cuando me vio abrió la puerta y gritó que subiera rápido. Entré sin pensar y arrancó de inmediato. Le pregunté cómo demonios salió. Ella me dijo que el detective también la ayudó. Al parecer era el único policía limpio que quedaba. O al menos el único que todavía tenía miedo de cargar más muertos encima. Mientras manejábamos le conté lo que pasó en el interrogatorio. Ella se quedó callada varios segundos. Después me confesó algo que no esperaba. Dijo que Diego también quiso huir. 2 días antes de morir. Había comprado pasajes. Planeaba escapar del país con ella. Pero cambió de idea en el último momento porque no quería dejarme solo con toda la culpa. Eso me destruyó todavía más. Porque por protegerme terminó muerto. Laura seguía conduciendo mirando constantemente el retrovisor. Yo le pregunté a dónde íbamos. Ella respondió que al lugar donde Martín escondía las copias de la investigación. Al parecer Diego no confiaba ni siquiera en guardar todo en un solo sitio. Tenía pruebas repartidas por todas partes. Memorias USB. Correos programados. Archivos ocultos. Literalmente vivía esperando morir. Y cuanto más escuchaba todo eso, más rabia sentía conmigo mismo por no haber visto nada. Llegamos a un edificio viejo cerca del puerto. Todo estaba oscuro. Laura golpeó una puerta metálica 3 veces. Nadie respondió. Volvió a golpear. Entonces escuchamos una voz desde adentro preguntando quién era. Laura respondió con una frase rara. Dijo: las sombras siempre vuelven. La puerta se abrió apenas. Martín nos dejó entrar rapidísimo. Era un tipo flaco. Nervioso. Tenía la barba descuidada y los ojos rojos de no dormir. Apenas me vio me abrazó fuerte. Me dijo que sentía muchísimo lo de Diego. Pero enseguida empezó a revisar ventanas como un paranoico. Ahí entendí que también estaba aterrado. Nos llevó a una oficina pequeña llena de papeles y computadoras. Había fotos pegadas en las paredes. Nombres. Hilos rojos conectando personas. Parecía una película de conspiraciones. Pero era real. Martín empezó a mostrarnos todo lo que Diego descubrió. Empresas falsas usadas para mover dinero. Políticos comprados. Policías recibiendo pagos mensuales. Incluso jueces. Sergio era solo una pieza intermedia. El verdadero problema eran los hombres detrás de él. Gente poderosa. Intocable. Yo pregunté quién dirigía todo. Martín dudó. Después señaló una fotografía pegada en la pared. Y casi se me para el corazón. Era el alcalde de la ciudad. Un hombre famoso. Querido por todo el mundo. Literalmente aparecía en campañas benéficas ayudando niños. Martín nos explicó que usaban constructoras y contratos públicos para lavar millones. Diego descubrió movimientos rarísimos dentro de la empresa y empezó a tirar del hilo sin saber lo que había detrás. Cuando entendió en qué se había metido ya era demasiado tarde. Yo miraba las fotos sintiendo náuseas. Porque entendí algo horrible. Nunca íbamos a ganar jugando limpio. Entonces Martín nos enseñó otra cosa. Un archivo de audio. Dijo que Diego lo consiguió una semana antes de morir. Lo reprodujo.
Al principio solo se escuchaban vasos y gente hablando de fondo. Parecía una reunión privada. Después reconocí la voz de Sergio. Estaba negociando algo con otro hombre. Hablaban sobre el accidente. Y entonces escuché claramente una frase. Sergio dijo, si el hermano empieza a hacer preguntas, desaparece también. El silencio en la oficina fue horrible. Porque ahora entendíamos que yo estaba condenado desde el principio. Martín dijo que por eso Diego escondió tantas pruebas. Sabía que probablemente no sobreviviría. Pero quería asegurarse de que algún día alguien destruyera a todos. Laura empezó a llorar otra vez. Pero esta vez diferente. No era miedo. Era rabia. Me dijo que estaba cansada de huir. Que Diego merecía justicia. Y honestamente, yo también ya estaba cansado. Ahí fue donde empecé a cambiar. Porque hasta ese momento solo intentaba sobrevivir. Pero cuando escuché a Sergio hablando de matarme como si nada, algo dentro de mí se rompió. Le pregunté a Martín cómo podíamos destruirlos. Él respondió que necesitábamos hacer públicas las pruebas. Pero había un problema. Todos los medios grandes estaban comprados. Si enviábamos algo, desaparecería antes de salir al aire. Entonces Laura recordó algo. Diego tenía un sistema automático. Si no ingresaba una contraseña cada cierto tiempo, ciertos archivos se liberarían solos. El problema era que nadie sabía la contraseña. Martín se quedó pensando y luego dijo que tal vez estaba escondida en los correos de Diego. Pasamos horas revisando archivos. Mensajes. Fotos. Todo. Hasta que encontré algo extraño. Una imagen vieja de nosotros dos cuando éramos niños. Detrás había una frase escrita por Diego. Decía la única puerta que nunca cerramos. Al principio no entendí. Pero después recordé nuestra casa de infancia. Había una puerta rota que jamás cerraba bien. Diego siempre hacía bromas sobre eso. Y entonces me vino un número a la cabeza. El número de nuestra vieja dirección. Lo probamos. Y funcionó. El sistema se desbloqueó. Pero justo cuando Martín abrió el archivo principal, todas las luces del edificio se apagaron. Completo silencio. Laura soltó un grito pequeño. Y desde abajo escuchamos varias puertas metálicas abrirse al mismo tiempo. Martín se puso blanco. Sacó una pistola del escritorio y dijo algo que me heló la sangre. Dijo nos encontraron. En ese momento entendí que ya no había vuelta atrás. Ya no existía la posibilidad de escapar y empezar de nuevo. O terminábamos con ellos esa noche, o terminábamos muertos igual que Diego. Martín apagó rápido el monitor y empezó a guardar discos duros dentro de una mochila. Abajo seguíamos escuchando pasos. Muchos. Tranquilos. Como gente que sabe perfectamente que la presa no tiene salida. Laura me agarró del brazo y me preguntó qué hacíamos. Y por primera vez desde que empezó todo, tuve claridad absoluta. Le dije que íbamos a quemarlos a todos. Martín nos llevó hacia una puerta trasera. Bajamos por unas escaleras estrechas mientras arriba se escuchaban golpes violentos. Ya habían entrado. El edificio entero temblaba. Cuando llegamos al sótano vi algo inesperado. Había un pequeño estudio de transmisión. Cámaras. Micrófonos. Computadoras conectadas a servidores. Martín me explicó rapidísimo que llevaba años recopilando información sobre corrupción y subiendo contenido anónimo. Ahí nació el plan. No podíamos confiar en policías. Ni en periódicos. Ni en jueces. Pero sí podíamos hacer algo imposible de detener. Mostrarlo todo en vivo. Abrimos el archivo principal de Diego. Y honestamente, era peor de lo que imaginaba. Había vídeos. Contratos. Grabaciones de políticos aceptando sobornos. Transferencias millonarias. Incluso fotos de policías enterrando pruebas después del accidente de Diego. Todo perfectamente organizado. Mi hermano sabía que iba a morir. Y aún así siguió adelante. Sentí un orgullo horrible y doloroso al mismo tiempo. Martín empezó a preparar la transmisión. Afuera los pasos seguían acercándose.
Ya estaban en el sótano. Escuchábamos puertas reventándose una por una. Laura estaba pálida pero seguía ayudando. Y entonces pasó algo que jamás esperé. Mi celular sonó. Número desconocido. Contesté. Era Sergio. Su voz sonaba tranquila. Casi divertida. Me dijo que admiraba mi terquedad. Después dijo que podía salvarnos todavía. Que entregara las pruebas y desaparecería todo. Yo me reí. Literalmente me reí por primera vez desde la muerte de Diego. Porque entendí que tenía miedo. Sergio siguió hablando. Me dijo que no entendía contra quién estaba peleando. Que había gente demasiado poderosa detrás de eso. Entonces lo interrumpí. Le dije que Diego tenía razón sobre él. Sergio se quedó callado unos segundos. Y yo aproveché para destruirlo de verdad. Le dije que al final nunca fue inteligente. Solo fue un cobarde rodeado de hombres más fuertes. Ahí explotó. Empezó a gritarme que yo no sabía nada. Que Diego arruinó vidas. Que por culpa de él mucha gente perdería millones. Y entonces hice algo que jamás olvidaré. Acerqué el teléfono al micrófono de transmisión. Porque ya estábamos en vivo. Miles de personas escuchándolo todo. Sergio tardó varios segundos en darse cuenta. Y cuando entendió, colgó inmediatamente. Pero ya era tarde. Martín empezó a subir todos los archivos. Todo. Vídeos. Audios. Nombres. Cuentas bancarias. La transmisión explotó enseguida. Comentarios entrando por miles. Gente compartiendo clips en tiempo real. Y justo cuando pensé que quizás teníamos una oportunidad, escuchamos disparos arriba. Después pasos corriendo hacia nosotros. Martín gritó que siguiéramos transmitiendo y salió armado hacia el pasillo. Laura quiso detenerlo pero fue demasiado tarde. Escuchamos disparos brutales. Uno tras otro. Después silencio. Y luego, un último disparo. Laura empezó a llorar. Yo quería salir pero ella me agarró fuerte. Me dijo que Martín sabía lo que hacía. Que si salíamos moriríamos también. Seguí transmitiendo con las manos temblando mientras afuera todo se volvía un caos. Y entonces la puerta del estudio explotó. Sergio entró apuntándome con una pistola. Tenía sangre en la camisa y los ojos completamente desquiciados. Detrás suyo había otro hombre herido. Sergio me gritó que apagara la transmisión. Yo miré la cámara. Después lo miré a él. Y le dije que todo el país ya sabía quién era. Nunca voy a olvidar su cara en ese momento. Porque por primera vez dejó de parecer poderoso. Parecía asustado. Realmente asustado. Y entonces pasó lo último que esperaba. Laura agarró el arma de Martín del suelo y disparó primero. Sergio recibió el tiro en el abdomen y cayó gritando. El otro hombre intentó reaccionar pero yo me lancé encima de él. Peleamos brutalmente contra el suelo. Sentía golpes. Sangre. Vidrios rompiéndose. Hasta que finalmente logré quitarle el arma. Todo quedó en silencio unos segundos. Sergio seguía vivo. Tirado. Respirando con dificultad. Me miró lleno de odio y empezó a reírse. Literalmente seguía riéndose. Dijo que aunque él muriera, otros ocuparían su lugar. Que el mundo siempre perteneció a gente como ellos. Me acerqué despacio. Y le dije algo que llevaba meses guardándome. Le dije que Diego murió creyendo que estaba solo. Pero no lo estaba. Porque al final yo terminé lo que él empezó. Afuera empezaron a escucharse sirenas. Muchas. No las sirenas corruptas que trabajaban para ellos. Esta vez era diferente. La transmisión ya era demasiado grande. Demasiada gente mirando. Ya no podían esconder nada. Sergio dejó de reír. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Y honestamente, eso fue mejor que matarlo. Meses después arrestaron políticos. Policías. Empresarios. Todo explotó a nivel nacional.
La historia apareció en todas partes. Sergio sobrevivió. Y recibió varias cadenas perpetuas. El alcalde terminó preso. Mucha gente desapareció intentando huir. Y Diego, finalmente dejó de ser el hombre que murió en un accidente. Ahora todos saben la verdad. A veces todavía me despierto a las 3 de la mañana recordando aquella llamada. Recordando la voz de Laura diciendo que tal vez no fue un accidente. Y lo peor es que tenía razón. No fue un accidente. Fue una ejecución. Pero cometieron un error enorme. Dejaron vivo al hermano equivocado.